Buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre los elementos generales de la sociedad mercantil, comparados con la sociedad civil y la sociedad mercantil. Voy a hablar de diferentes elementos en los cuales voy a desglosarlos. Como punto uno, el análisis que se tiene de acuerdo a la sociedad civil. Y como punto dos, el análisis de la sociedad mercantil. ¿De qué forma se manejan estos elementos de la sociedad mercantil? Y quiero iniciar con el comerciante social. De acuerdo a la sociedad civil son las organizaciones, son las sociedades organizadas, cualquiera que sea su objeto, formada por una o más personas. En el punto 2 surge de la necesidad que tiene el objeto individual de asociar capacidad económica. En esto nos estamos dando cuenta que ya tiene ese enfoque hacia la sociedad mercantil. Como fundamento legal del comerciante social vamos a encontrar en el artículo 15, numeral 4 del Código Civil, que regula las sociedades, consorcios con fines lucrativos que sean permitidos por la ley. Y en el artículo 3 del Código de Comercio nos habla sobre las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Dice que tiene la calidad ya de comerciantes. Ya en este aspecto ya hablamos de un perfil de comerciantes. Un ejemplo de ello podríamos referirnos a las diferentes sociedades que se han organizado con un fin determinado. Punto 2, el fenómeno asociativo. En el numeral 1, que se refiere a la sociedad civil, se analiza como una característica de la convivencia social. El hombre individualmente considerado busca la colaboración de los demás para conseguir intereses que le son comunes. Así es como surge ese fenómeno asociativo ante la sociedad civil. Ante la sociedad mercantil se presenta desde el simple contrato de participación en busca de mecanismos que integran la actividad económica y con ello la expansión del comercio. He ahí la intervención del individuo de pertenecer a una sociedad económica y con ello expandir el comercio. Como fundamento legal del fenómeno asociativo lo encontramos en el artículo 16 del Código Civil, que establece que la persona jurídica forma una entidad civil, distinta de sus miembros individualmente considerados, puede realizar todos los derechos y contraer obligaciones. Y en el artículo 1 del Código de Comercio, refiriéndome a este mismo fenómeno asociativo, nos dice que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro actividades económicas. En eso se relaciona ya el fenómeno asociativo con la actividad tanto civil como mercantil. Un ejemplo de ello, del fenómeno asociativo, podemos hacer mención del negocio de la banca, de los seguros, de los almacenes generales de depósito que tienen ese enfoque hacia la sociedad. Hablemos ahora como punto 3 de los antecedentes históricos de la sociedad civil y la sociedad mercantil. ¿Cómo surge? Dice que la primera forma de sociedad que pudo darse en la antigüedad fue la copropiedad, que existía sobre los bienes dejados por un jefe de familia, los que a su fallecimiento eran explotados comunitariamente por los herederos. O sea, en este caso ya se organizaban o formaban una sociedad con el objeto de administrar esos bienes dejados, pero desde ahí ya se empieza a conformar una sociedad sin fines lucrativos aún. En el punto 2, hablando de la sociedad mercantil, dice que con el ulterior desarrollo del mercantilismo se formalizó la creación de una sociedad mercantil y desde ahí surgen las sociedades colectiva y comanditaria y todas las demás sociedades que en la actualidad ya están establecidas en el Código de Comercio, su organización y todo lo demás. Como fundamento legal de este punto 3, que como antecedentes históricos, eso lo encontramos en el artículo 15, numeral 4 del Código Civil, que se refiere a la conformación de las asociaciones no lucrativas, cuyo objetivo era promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales sin que este solo hecho sea considerado como empresas o asociaciones mercantiles. O sea, esta organización no tenía esos fines mercantiles, sino que el objetivo era proteger sus intereses, como les decía, sindicales, políticos, sociales, podría hacerse mención también.
En el artículo 14 del Código de Comercio nos habla ya de la conformación de la sociedad mercantil, constituida de acuerdo a las disposiciones contenidas en el mismo código, la cual tendrá personalidad jurídica propia, distinta de los socios. En este punto ya hablamos de socios, ya como una sociedad mercantil. Ya el avance del tema mercantil en la historia ya ha dado un paso más. Un ejemplo de ello es el surgimiento de las sociedades sin fines lucrativos y la declaración legal de la sociedad mercantil con fines económicos. Es a raíz de ello que podemos hablar de antecedentes históricos de la sociedad mercantil. Como punto 4 podemos hablar de la asociación y la sociedad como un elemento más de la sociedad mercantil. Y en este caso queremos hacer una diferencia entre asociación y sociedad. La asociación crea un vínculo entre los asociados, pero no tiene fines lucrativos. Esa es una de las grandes diferencias. Y ya la sociedad, pues el fin de su existencia es el lucro, es diferente. Y las ganancias y utilidades es dividida entre los socios que la conforman. Es otra característica que hace la diferencia entre una sociedad y una asociación. Como fundamento legal, lo encontramos también en el artículo 15 numeral 3 del Código Civil, que nos habla sobre las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, sociales. En el artículo 3 del Código de Comercio, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes. Es la calificación que se le da ya a una sociedad que conlleva todo este tipo de conformación. Un ejemplo de ello, tanto de asociación como de sociedad, podría ser una asociación de jubilados. En estas asociaciones no tienen ningún fin lucrativo. Y ahora, hablando de una sociedad, hablemos de una sociedad, un Alimento Sociedad Anónima. Esta es una sociedad mercantil cuyo fin principal es el lucro, son las ganancias. Y ya como punto 5, vamos a hacer una diferencia entre sociedad civil y sociedad mercantil. Dice que 3 son los criterios que la doctrina ha consagrado para establecer la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil, siendo estos el criterio profesional, el objetivo y el formal. Cuando con categoría profesional de los comerciantes se dedica al tráfico comercial y para lo cual estaría inscrita en el registro mercantil y su criterio formal o constitutivo sean las formalidades de su constitución. Esos son 3 criterios que hacen la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Como les decía, su criterio profesional, que tengan una calificación de comerciante, su objetivo, a qué se dedica la empresa, a qué se dedica esa sociedad. Ahí va a marcar la diferencia entre una sociedad civil y una mercantil. Y formal, en una sociedad mercantil ya se habla de formalidades, se habla de un registro, se habla de socios, mientras que en una sociedad civil no se tiene ningún registro. Como fundamento legal de este último punto 5, el artículo 18 del Código Civil nos regula la personalidad de las asociaciones civiles, las instituciones, los establecimientos de asistencia social regulan su capacidad civil por las leyes de la materia. Y el Código de Comercio en su artículo D nos hace referencia sobre cuáles son las sociedades mercantiles, las que se encuentran inscritas y cuyo fin principal sea el económico. Un ejemplo de ello, dentro de las mismas podemos indicar que va a depender de los diferentes criterios de su creación. Bueno, hay un sinfín de elementos que conforman lo que es la sociedad mercantil, pero me quise enfocar en los más importantes y que cobran relevancia en la conformación de una sociedad mercantil. Muy buenas noches.